Hola, un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como habíamos quedado por mi incapacidad esta semana, entonces la clase la íbamos a dar de manera virtual y también por cuestiones de tiempo, porque ya la próxima semana pues tenemos la evaluación de la composición escrita que tiene un valor porcentual del 20% y que vamos entonces a aplicarle los conceptos y las temáticas que hemos entonces desarrollado en estas dos sesiones de clase. Em, Quiero recordarles entonces que ustedes ya deben tener leído tres cuentos de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, los cuales son em, El verano feliz de la señora Forbes, Solo vine a hablar por teléfono y María dos placeres. También necesito que se lean el prólogo de 12 cuentos peregrinos, que es muy cortico. Y también hacerles la recomendación que, por favor, esos textos los lleven de manera física, impresos, para que les sirva como soporte en la evaluación que vamos a tener entonces la próxima semana. Vamos entonces a entrar en materia. Voy a tratar de ser como lo más específica y clara posible. Si ustedes de pronto presentan dudas, pues me la hacen saber por mensajería interna o por medio del correo electrónico. eh, y para que entonces la resolvamos antes de ir a presentar la evaluación. Estamos hablando entonces que nosotros nos basamos en un autor que se llama Daniel Casani, y él dice que la lectura o todo ese proceso lector está entonces dividido como por fases. La clase pasada hablamos sobre esa prelectura. La prelectura es obviamente lo que hay antes de la lectura. Es hacerle uno preguntas al texto, hipótesis, crear de pronto conclusiones, de acuerdo a al primer momento que uno ve, pues, de pronto por el medio del autor o por medio del título de ese texto. Es la anticipación, ¿cierto? Es la anticipación que uno entonces como lector está haciendo frente a esto. Recuerden que esta presentación ustedes también la pueden tener, pues la pueden descargar en su aula virtual. La anticipación que a grandes rasgos es que uno activa los conocimientos previos y lo relaciona con ese texto que va a abordar. Eso es lo que uno hace y le empieza entonces a hacer preguntas al texto. Acá nosotros de pronto no lo recuerdo bien, pero hicimos de pronto una anticipación de acuerdo a esta portada. Y en esta portada que es del perfume, pues hacen una pregunta inicial que qué relación hay entre la portada y el contenido del libro. Ahí es también muy importante, muchachos, que ustedes siempre cuando se vayan a acercar a una lectura, pues que miren el texto completo. En este caso, pues que miren pues todo lo que conlleva la portada, ¿cierto? Y entonces si uno va a hacer una anticipación, pues primero hay un título, perfume, ¿cierto? Pues uno lo relaciona con olor. De pronto hay una mujer, la mujer está, eh, pues muestra como sensualidad, ¿cierto? La parte roja, pero también se está como desvaneciendo. eh, de pronto por allá en inglés, no importa si uno no sabe inglés, pero bueno, es la historia como de algún personaje, de algún sujeto o de alguna señora, y uno empieza entonces a hacerle preguntas a ese texto para de pronto cautivarse un poco más. Lo mismo entonces ustedes también realizaron con, y lo realizamos en clase, con los títulos entonces de los cuentos que vamos a abordar. Lo hicimos con el verano feliz de la señora Forbes, que le empezamos a hacer preguntas al texto de acuerdo a ese título y también entonces activando los conocimientos previos. Hablamos del clima, hablamos que era un extranjero, y si ya se acercaron al texto, pues se dan cuenta que la mayoría de los contextos de los que hablan allá, en esos cuentos,
pues son contextos europeos y nosotros habíamos de pronto sacado esa conclusión. También entonces abordamos sobre esto e hicimos una anticipación. Acá dice la ética del turista y hay un sinnúmero de cuestiones que nos pueden entonces como decir un poco más. El turismo verde y después entonces qué será la ética del turista, eh, cómo así que un turismo sostenible, qué significará sostenible, que tengo yo en mi cabeza frente a esa parte del sostenible. También entonces entre esa anticipación, cuando llega y dice el turismo verde no para de crecer, es una buena noticia, pero obliga también a mantener una ética que minimice el impacto y democratice el beneficio. Entonces, que están haciendo una invitación, estarán haciendo una sugerencia o solo van a hablar puntualmente sobre el turismo verde. También entonces, en medio de esa anticipación, pues de pronto hay apartados que nos pueden decir mucho. En este caso, este autor pues se basa en otros, pues como en otras voces y las coloca ahí en el texto también como para reflejar en lo que consiste ese turismo verde. Entonces, por acá dice, ¿es usted de Pakistán, no? O de Estados Unidos, que tengo aspecto de pakistaní. No estoy seguro, nunca he visto alguno. Entonces también se relaciona, uno lo puede relacionar con cultura, ¿cierto? Que no es solo la parte ecológica, sino que también es respetar esa parte del turismo en cuanto a lo cultural. Esa es la parte de la anticipación, como a grandes rasgos, que nosotros lo abordamos anteriormente. Y acá entonces viene la segunda fase de esa lectura, que ya entonces nosotros vamos a entrar al contenido puntual del texto. Resulta que acá pues hay términos muy, como digo yo, como términos muy técnicos. Términos técnicos como semántica, sintáctica, propiedad textual, pero nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Dice que los textos organizados se organizan en niveles, ¿cierto? Y que cada uno se relaciona con una propiedad textual. La primera es la estructura comunicativa, donde están implícitos los elementos de la comunicación. Y resulta que cuando uno piensa en un texto, eh, pues participan ciertos elementos de la comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles elementos? El emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el referente o el tema y el código. Esos son los elementos que entran a participar en un texto determinado. En toda situación y en todo texto, porque recuerden que todo es un texto, entonces están participando esos elementos comunicativos. Y ahí entonces también, cuando hablan de esos elementos comunicativos, ahí entonces uno tiene que identificar, es como, por ejemplo, quién es el emisor de ese texto. En este caso, cuando nosotros nos vamos a acercar a los textos de Gabriel García Márquez, pues el emisor es el autor, Gabriel García Márquez, ¿cierto? Los receptores en este caso seríamos los lectores. Hay que mirar cuál es el mensaje que está queriendo entonces transmitir el señor Gabriel García Márquez con ese texto. Hay que también identificar cuál es el canal que él utiliza para transmitir esa información y el canal que utiliza en este caso es un canal escrito, ¿cierto? Y también el canal puede ser una hoja de papel o una página. Hay que pensar en el tema entonces cuál es, el referente puntual, cuál es el tema. Si yo, por ejemplo, estoy en este momento en esta clase, esto es una situación de comunicación, pues yo soy el emisor, ustedes son los receptores, el mensaje es hablarles sobre las fases de la lectura, según Daniel Fasani. El tema es la lectura, punto. El canal en este caso va a ser virtual, en internet o en fin, y también la parte de la oralidad.
Y también hay un elemento que se llama el código. El código en este caso sería el español. Ese es el código que está permitiendo entonces que todos podamos comunicarnos, ¿cierto? En español. Entonces, por eso, siempre cuando nosotros nos acercamos a un texto y pensamos entonces en quién es ese emisor, que en realidad es el autor, entonces uno ahí viene a pensar también cuál es el propósito de ese autor, qué pretende ese autor. Y eso se relaciona muchísimo con la parte de cuál es el tipo de texto que está abordando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, siempre se van a determinar ese propósito del autor, siempre se va a determinar en verbos. Entonces, el propósito del autor, Gabriel García Márquez, pues la intención es narrar una historia en determinado contexto, relatar, contar, en fin. Por ejemplo, en este momento, en esta situación de comunicación, en este texto donde yo soy el emisor, en esta clase, mi propósito entonces como autora de este texto y como emisor de este texto en esta situación de comunicación, pues mi propósito es enseñar y explicar las fases de la lectura según Daniel Casar. Listo, entonces siempre se va a determinar cuál es el propósito del autor y eso se va a relacionar con qué tipo de texto es, si es narrativo, si es argumentativo, o si por el contrario es descriptivo, o si por el contrario es expositivo. Resulta que por acá hablan de la estructura semántica, cómo se organizan las ideas de una manera coherente. Cuando uno habla de coherencia es que sea lógico. Y resulta que esa estructura semántica lo único de lo que va a hablar es como que las ideas y los párrafos sí tengan una secuencialidad y se estén bien organizados para que el mensaje entonces se transmita. Y fuera de eso, por allá hablan entonces también de una estructura sintáctica que se relaciona con la cohesión es la unión, ¿cierto? La relación, y cuando se habla de la estructura sintáctica o de la cohesión, es hablar de la oración. Entonces, pilas, la estructura comunicativa o la adecuación habla como de la generalidad del texto y ahí incluye los elementos de la comunicación e incluye el propósito entonces de ese autor en relación con el tipo de texto que está creando. La estructura semántica habla de la coherencia, entonces habla ya de algo más particular y es que las ideas y los párrafos y la estructura textual esté bien organizada. Y la estructura sintáctica habla entonces de las oraciones, oraciones que tienen que estar bien cohesionadas, o sea, bien relacionadas, para que en realidad entonces pueda entenderse ese mensaje. Entonces vamos de lo particular a lo general. Luego entonces de esto, acá hablan de la tipología textual. Hay cuatro tipos de texto principales que son el narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Cuando yo voy a hablar entonces de un texto narrativo, el texto narrativo en verbos, el propósito de ese autor es relatar, contar, entretener. Listo. Fuera de eso, relata hechos que pasan a ciertos personajes. Responde una pregunta del que ocurre. Hay varios modelos o varios tipos de textos narrativos que son las novelas, que son los cuentos, las fábulas, las noticias, que también son los poemas, también son eh, las historietas, en fin. Y siempre habla de una acción. Listo. Cuando nosotros vamos entonces, por ejemplo, nos presentan en las pruebas Saber Pro, nos presentan un texto. A nosotros nos van siempre a preguntar sobre cuál es el propósito del autor y esa pregunta también va relacionada con qué tipo de texto o cuál es el tipo de texto que se está abordando ahí. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a decir que es un texto narrativo, entonces cuando me pregunten de cuál es el propósito
del autor que no vaya a colocar que es convencer frente a algo, no es narrar, relatar, en fin. Ya ustedes ahí se van